Primero que todo, quisiera dar las gracias personalmente porque esta es la segunda vez que nos vemos. Primero, el doctor Pablo presentó en un simposio de Acovici durante la pandemia que se enfocó en las causas antropogénicas y cómo ser un ciudadano activo contra ellas. Así que estamos muy felices de nuevamente encontrarnos y ahora en el primer congreso que realizamos junto a Felinos y a Fauna Animo. Así que un placer. Ahí le voy a dejar a Ailén para que le haga la previa introducción. Y nuevamente recordar que, por favor, para la asistencia, escriban su nombre completo con el país. Muchas gracias, doctor. Muchas Bueno, gracias por la invitación. Siempre. muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la charla de Pablo Hernández Romero, que se titula Experiencias en la conservación de la nutria tropical. Él es licenciado en Biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene una maestría en Ciencias en la línea de Conservación en el Instituto de Ecología AC y un doctorado en Ciencias en la línea de Biodiversidad y Sistemática en el Instituto de Ecología AC. También posee un postdoctorado del proyecto PRONACES CONACYT en la línea de Monitoreo y Conservación de la Vida en el sur de la Ciudad de México y es adscrito en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la UNAM. Es autor de 9 artículos científicos y ha participado en al menos 4 proyectos. Y le cedemos el espacio. Muchas gracias, Aileen, por la No, presentación. gracias a vos. Entonces, pues procedo a compartir la pantalla. Sí, por favor. ¿Listo, no? Ahora sí. Muchas gracias, Héctor. Ahora sí. Bueno, entonces, pues comenzamos. Esta charla, pues, es un poco de las experiencias en la conservación de la nutria tropical. Bueno, yo soy de México, entonces la mayoría de mi trabajo que he desarrollado, pues, es en este país. Pero bueno, estas experiencias o estudios, pues, pueden ser replicados en otras partes de Sudamérica, donde esta especie también está ampliamente distribuida, o con especies similares, ¿no? Por ejemplo, hay en Chile que tienen 2 especies hermanas de Lontra longicaudis, y pues por ahí hay ya gente trabajando con ellos, y pues es importante sumarse, ¿no? A estos esfuerzos de conservación y estudios de las nutrias. Entonces, pues vamos a hablar un poco en general sobre la especie para que la conozcan como es, dónde se distribuye, historia de vida, algunos ejemplos de algunos estudios que hemos desarrollado a lo largo de estos años, viendo sus amenazas, qué se puede hacer y los retos de conservación, ¿no? Y acciones hacia el futuro que pues son bastantes, entonces pues hay bastante trabajo que hacer, ¿no? Y finalmente pues las conclusiones. Entonces, la nutria no tropical, Lontra longicaudis, pues es una especie semiacuática, todas las nutrias, a excepción de las nutrias marinas, presentan comportamientos solitarios, a diferencia de muchas especies como la nutria gigante, la ternura, que son con grupos familiares o pequeños grupos sociales. Esta especie es semisolitaria, semi porque en algunos momentos sí se llegan a ver grupos, ¿no? De varias nutrias, 3, 4 nutrias, pero generalmente es la madre con las crías o las crías del año pasado que mantienen ahí un comportamiento filopátrico, que quiere decir que estas nutrias donde nacen, las hembras principalmente, permanecen en esa zona de hábitat, ¿no? Los machos son los que se dispersan y se mueven hacia nuevos territorios, ¿no? Y es cuando se ven grupitos, pero generalmente vamos a verlas de manera solitaria, ¿no? Y presentan una dieta piscívora oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar consumiendo principalmente peces, o el gran porcentaje de su dieta está compuesta por peces y crustáceos, que entre esos 2 ítems conforman casi el 85% de su dieta, y el resto es, por eso que se le llama oportunista, puede comer diferentes elementos en su entorno. ¿Sí, verdad? No. Y pueden alimentarse, por ejemplo, de serpientes, tortugas, ¿no? Larvas de insectos, anfibios, pequeños mamíferos, incluso aves acuáticas, ¿no? Entonces ahí lo que se le pasa enfrente, pues tiene la oportunidad también de depredarlo, ¿no? Y por sus características de que es una especie
el depredador tope, ¿no? De los sistemas acuáticos epicontinentales, pues es utilizada como una especie de biomonitora, ¿no? O se le ha llamado así porque a través del estudio de esta especie podemos nosotros saber cómo está la situación del ecosistema, qué está pasando con las presas que la nutria se alimenta, si hay pesticidas, microplásticos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Su estudio. Y es una especie dentro de la lista roja de la IUCN como casi amenazada, ¿no? Y hemos estado ahí luchando mucho para que se mantenga ahí, ya que por su gran distribución que tiene la nutria, pues muchas veces se le consideraba como no una especie amenazada, ¿no? Por el criterio de la distribución, que la distribución la tenemos desde el norte de México, bajando por el Pacífico, y en la parte del Golfo de México también tenemos en esta región, y baja toda Centroamérica, y en Sudamérica la podemos encontrar hasta el norte de Argentina. Aquí la barrera de los Andes, que es lo que impide que, y las zonas áridas de Perú, que esta especie colonizara estas partes, ¿no? Bueno, que evolutivamente o históricamente ahí fue donde Lontra felina, el Huillín, es el que está aquí distribuido, ¿no? Y bueno, esta especie no solamente es continental, sino en islas como Trinidad y Tobago, algunas islas del sur de Brasil se encuentra también la especie, pero es raro, ¿no? Y la vamos a encontrar en gradientes altitudinales desde 0 hasta 3100 metros sobre el nivel del mar, lo cual demuestra su gran plasticidad, ¿no? Esta especie, no solo altitudinalmente, sino latitudinalmente, donde podemos encontrar. Y se diferencia principalmente en tres subespecies, las cuales se puede ver por la forma de la nariz, el rinario. Entonces en azul les coloco la subespecie Anectens, en verde, en donde está la zona de la Amazonía, Orinoquía, tenemos a Enudris, y el resto, ¿no? Mata Atlántica, Uruguay, Argentina, pues longicaudis, ¿no? Y tienen esta forma de la nariz. El tamaño, coloración son muy similares, ¿no? Para México, pues tenemos una amplia distribución y tenemos 40% de nuestro territorio, si consideramos que fuera una especie terrestre, lo cual no es, tenemos el 40%. ¿Por qué no lo es y no es esta superficie real? Porque las nutrias habitan en un estrecho ecotono, donde tenemos el elemento acuático y la vegetación riparia, en donde vamos a tener esta distribución, ¿no? Entonces, generalmente las distribuciones de especies acuáticas, pues son lineales, ¿no? Conforme a la estructura de los ríos, ¿no? Y de las cuencas. Y en cuanto a su hábitat, pues lo que les mencionaba, es una especie tan adaptable a diferentes ambientes donde lo podemos encontrar en zonas áridas, desiertos, en zonas de manglares, lagunas costeras, en grandes ríos caudalosos, arroyos de alta montaña, en represas. Entonces, tiene una gran variedad, ¿no? de hábitats y tipos de vegetación en los cuales podemos encontrar la especie, pero sí tiene ciertas variables del hábitat que son importantes para su presencia, ¿no? Una de ellas, pues, la disponibilidad del alimento, disponibilidad de agua y la vegetación, ¿no? Vegetaciones con bastante cobertura, en donde las nutrias pueden tener sus madrigueras y donde son sus sitios de reproducción y sus sitios para dormir, ¿no? O para alimentarse. Entonces son sitios o variables clave para las nutrias, ¿no? Entonces, independientemente de la vegetación, la altitud, estas variables tienen que tener ciertas características para que podamos tener a las nutrias, ¿no? Y bueno, y cómo se hace, ¿no? Para buscar nutrias, que es importante. Me imagino que hay muchos que son estudiantes todavía y ven las otras especies de las otras charlas y que son diferentes, ¿no? Las metodologías que empleamos, ¿no? Y aquí, pues es particular porque es una especie acuática, entonces nos debemos nosotros adaptar a un elemento acuático, ¿no? Y pues ya toda largo de esta charla, pues son 14 años de experiencia que hemos adquirido para el trabajo con las nutrias, tanto en vida silvestre, en cautiverio, este, y con cuestiones de, lo más importante, las comunidades locales, ¿no? Que es lo que nos interesa para la conservación. Y lo que les decía que como es una especie acuática, pues uno se tiene que adaptar y también ser semiacuático. Uno tiene que estar, lo que le digo a mis estudiantes es ¿sabes nadar? La primera pregunta que quieren trabajar con nutrias. Otra es, bueno, te vas a estar mojando todo el tiempo. Eso no lo tengan en duda.
al menos que estemos trabajando cuestiones de, por ahí, modelos de nicho, cuestiones, eh, ya de escritorio, ¿no? Pero en campo y conservación, uno sí se tiene que estar empapando. Eh, y bueno, algunos estudios de los que hemos trabajado es con su hábitat. ¿Por qué? Porque si queremos conservar cualquier especie, no importa cuál especie sea, necesitamos saber qué necesita la especie para que pueda estar presente en un sitio determinado. Y muchas veces, eh, pues perdemos la brújula de esto, ¿no? Y queremos conservar la especie porque nos gusta, pero a lo mejor para conservar la especie que nos gusta, lo que tenemos que conservar es pues, su hábitat o incluso de lo que se alimenta, ¿no? Nuestra especie. Y no nada más quedarnos exclusivamente con la especie de interés, sino el conjunto. Entonces, estuvimos estudiando en diferentes ríos del centro del país, pues qué les interesa, ¿no? Una disponibilidad no solo de hábitat, sino una preferencia de hábitat, porque podemos encontrar variables que se encuentran a lo largo del río. Por ejemplo, en este caso no me les pongo lo que es el tipo del río, la profundidad. La mayoría son rápidos en estos ríos, hay una alta disponibilidad, pero la nutria no las utiliza o las zonas más bajitas. Lo que utiliza mucho, en este caso en el cuadrito muestra lo que utiliza la nutria y esta es la disponibilidad de esa variable. Entonces, en las pozas este, son poco presentes en los ríos, pero las nutrias tienen una alta frecuencia de utilización, ¿no? O sea, la están marcando, están en ese sitio, porque justo ahí se concentran los peces, ¿no? Y en temporada de secas, esta preferencia, esta variable, pues se vuelve mayor por unos ríos, dependiendo del río, el flujo del río disminuye bastante y solamente el agua queda concentrada en estos sitios, ¿no? Otras variables que vimos, pues, la ribera, ¿no? Como eran las rocosas, son sitios importantes para las nutrias, mucho más que las zonas de playa, que las playas se utilizan mucho para el acicalamiento de su pelaje, ya que su pelaje es más denso del reino animal. Este pelaje es lo que hace es que sea como una especie de impermeable, ¿no? Térmico y también para el agua. Entonces necesitan mucho tiempo de acicalamiento, de estar constante dándole mantenimiento. Entonces las zonas de arena es donde se revuelcan y frotan el pelaje, ¿no? Para tenerlo en buenas condiciones. Y la disponibilidad de refugio, lo que repetía, ¿no? O sea, en orillas donde no encontramos vegetación, podemos encontrar muchos peces, el agua en buena calidad, pero si no tenemos esta parte vegetativa, es difícil que la nutria esté. A lo mejor utilizan esa sección del río como paso, pero no se establece, ¿no? Entonces, en ese estudio pues, encontramos por medios de modelos lineales generalizados, vimos un conjunto de variables, la sumatoria de variables, cuál eran como el combo, digámoslo así, perfecto para que tengamos las mejores condiciones para la nutria, ¿no? Entonces encontramos que zonas de pozas, riberas rocosas, les decía, y disponibilidad de refugio. Los taludes, que son paredes de rocas o de arena, también les gusta mucho para establecer sus letrinas, riberas rocosas, y otra vez disponibilidad de refugio, pozas, talud, disponibilidad de refugio. En todos los modelos nos salía disponibilidad de refugio, ¿no? Ya sea por vegetación o zonas muy rocosas donde pueden tener sus madrigueras. ¿Por qué? Porque las nutrias no cavan sus madrigueras, entonces requieren de elementos de las riberas para poder establecer refugios, ¿no? Y entonces a lo largo de 40, por ejemplo, en este caso, 40 kilómetros de río, estos puntitos amarillos representan esa combinación de las mejores variables, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite ahora que ya sabemos dónde están los sitios importantes para las nutrias? Pues podemos establecer estrategias para conservar esas características del río, ¿no? Y lo interesante es que en este caso aquí marcamos en azul lo que es un polígono de una reserva, que esta parte es la parte fuera de la reserva y esta es la parte interna de la reserva. Encontramos que había más registros importantes para la nutria fuera de la reserva. Entonces, pues no solamente hay que quedarnos con lo que está dentro de las ANPs, sino también lo que está afuera, porque también es importante, y más para la nutria, que es una especie que se va a mover, el río va a poner esta sección, dentro y fuera de la ANP, ¿no? Para las especies acuáticas luego es muy difícil esta cuestión, ya que las áreas naturales protegidas, cuando se establecen o se establecieron, no consideran especies acuáticas, ¿no? Y los ríos, pues los dejan ahí secciones por fuera y dentro de las ANPs, ¿no? Entonces, para la nutria es importante trabajar fuera de las ANPs. Entonces, a otro sitio diferente a los ríos, son los sistemas lagunares, donde también hay nutrias,
Entonces, estuvimos trabajando en una laguna llamada Bacalar, que es al sur, pegadas al mar Caribe del país, en donde hay una alta incidencia de turismo. Entonces queremos ver qué estaría pasando con la nutria, el turismo y este tipo de lagunas, ¿no? Que no son tan ricas en materia orgánica y por lo tanto en peces. Y estamos utilizando fototrampeo y recorridos en kayak para buscar avistamientos, ¿no? Y registros de la nutria. Y pues esa era la parte ecológica, ¿no? Y ver dónde se distribuían, si estaban cerca de los poblados o estaban más lejos. Y otra parte que trabaja con mi estudiante es la parte social también, para justo incluir a las comunidades en el conocimiento de la especie, la importancia de la especie y qué se puede hacer para conservar, ¿no? Que ellos mismos como puedan aportar a su conservación, ya que muchos no conocían que era una nutria, a pesar de que son comunidades que están junto a las lagunas o muy cerca de las lagunas, y eso pasa en otras partes de México, donde incluso hemos estado en escuelas que están al lado de los ríos, donde hay nutrias, y pues la comunidad estudiantil y los maestros no saben que hay nutria ahí, ¿no? Que la tienen a un lado, ¿no? Debido a que es una especie muy difícil de detectar, pero está ahí, ¿no? Entonces, si queremos hacer conservación, pues primero tenemos que concientizar, saber que está ahí y para qué nos sirve o qué es su importancia ecológica y cómo podemos nosotros conservar, ¿no? Entonces, este es un registro que se obtuvo de la nutria. Tenemos una abundancia muy baja en la zona y se debe pues, principalmente a dos factores, ¿no? El turismo, que está en aumento. Entonces, de hecho, la comunidad local, la gente de por ahí nos decía, no, antes sí se veía la nutria aquí en el centro de Bacalar, se acercaba aquí a los muelles y eso, y con el tiempo, pues dicen, no, pero eso ya fue hace muchos años, mientras aumentó la incidencia del turismo, la gente que salen a kayak, salen en botes, en recorridos, pues la nutria se fue ahuyentando, ¿no? Entonces también tiene como un desplazamiento por estas actividades, ¿no? Y pues la idea es buscar un equilibrio entre uno y otro, ¿no? Y les decía, ¿no? Que la IUCN y otras instancias ponían a la nutria, a lo mejor no en un estado de conservación más crítico por la amplia distribución que tiene. Entonces, durante mi doctorado, pues lo que trabajé quería saber si realmente, pues todo era uno mismo, ¿no? O sea, porque vamos a encontrar una variación a lo largo desde México hasta Argentina, climática, altitudinal, temperaturas, dieta. Y entonces mi pregunta fue, bueno, a lo mejor son cosas diferentes, ¿no? Entonces trabajamos desde tres enfoques diferentes. El primero fue morfometría geométrica para conocer, bueno, cómo es el cráneo. Vamos a ver si hay variación entre las diferentes regiones y vimos que si había cambios en la forma y en el tamaño. Y encontramos que las nutrias desde Colombia hacia México eran mucho más grandes que las de la Amazonía, por ejemplo, y el resto de Sudamérica, ¿no? Y había un cambio importante, lo cual nos separaba o nos recuperaba tres grupos, ¿no? Concordantes con las tres subespecies previamente descritas. La otra parte de la historia, pues son con los genes, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, tuvimos muestras de toda la distribución y este es nuestro árbol eh, eh, de filogeografía que obtuvimos, en donde tenemos en verde, igual corresponde con el color de la región de Amazonía, la más de Sudamérica, donde está la cuenca de la Plata, y las azules son las de los este de los Andes hacia el norte, ¿no? Hacia México. Entonces encontramos aquí dos clados muy importantes, ¿no? Separados, y cuando vemos las redes de haplotipos, o sea, ya la variación entre las poblaciones, encontramos que hay aquí una diferencia muy grande, más de 22 pasos mutacionales, trabajando con marcadores mitocondriales que son más viejos, no podemos reconstruir el pasado más allá, ¿no? Entonces, vimos que sí hay dos grandes grupos. Aquí todavía se mezclan algunos haplotipos en Sudamérica, ¿no? Que podemos ver también, lo que indica que todavía hay flujo génico o migración de individuos entre estas dos regiones, pero de aquí hacia acá no. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Estas son las subespecies. Este es el grupo de la de México, llamamos la Mesoamérica, y las sudamericanas.
tienen un 1.5% de diferencia genética, lo cual es bastante. Si tú comparas el Ujin y la otra provocax y la otra felina, ellas que son especies descritas, que sabemos que son especies diferentes, tienen el 1.4%, ¿no? O sea, tenemos esa misma separación. Y en tiempos divergentes, estas dos especies divergieron hace 1.5 millones de años, que corresponde también con la divergencia de estos dos grupos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les puse esta ilustración para allá de las dos nutrias de Chile, ¿no? Justamente que por separación climática, pues cambiaron las dos especies. Eh, bueno, esto, en tanto en tiempo y en distancias genéticas, es concordante, por lo cual fuimos al último paso. Ya tenemos que si cambian en la morfología, cambian en los genes. Y ahora, ¿qué pasa ecológicamente, no? Hicimos modelos de nicho donde hicimos equivalencias de nicho, que quiere decir que comparábamos el nicho de las del norte con las del centro y con las del sur, ¿no? Hacíamos ese juego de comprobar. Y eran lo que vimos, que son nichos, su forma, las variables, el conjunto de las variables ambientales de temperatura y humedad son diferentes. Entonces, no hay una equivalencia de nicho. Por lo tanto, las poblaciones que están en Mesoamérica con la Sudamérica están sujetas a presiones selectivas diferentes. Y lo que da como conclusión, pues que no podemos manejarlo como uno solo, ¿no? Manejaría las de Mesoamérica, o sea, la parte azul, como una especie con respecto a la otra especie, ¿no? Que eso es la parte que ahorita está en proceso de publicación para la separación de este grupo, ¿no? Y toda esta información eh, justamente iba encaminado hacia la conservación. Ahora ya sabemos que si son grupos muy diferentes, pues se deben de tratar de manera diferente. La distribución ahora es más corta, entonces los estatus pues se van a cambiar, ¿no? Y entonces, a partir de estos trabajos que hemos desarrollado, pues se han formado muchas colaboraciones y acuerdos tanto para grupos de trabajo en México, con expertos, otros mastozólogos, o que trabajan con nutrias, incluso con compañeros de Sudamérica, ¿no? Y actualmente tenemos varios proyectos en donde estamos trabajando monitoreos, tanto colaboración con ONGs, o estudiantes y acuarios, con la finalidad de hacer ya proyectos más de conservación, ¿no? Entonces, y eso es cómo los hacemos, ¿no? Primero, para saber qué es lo que se conoce de la nutria, pues vimos un historial de los estudios que se han desarrollado, que en el país se tienen alrededor de 88, tanto de publicados como tesis, ¿no? Pero ¿qué es lo que más se estudia, ¿no? Se ve que es la abundancia, la dieta, ¿no? Y esto de muy importante que va en aumento, que es la inclusión de poblaciones locales, que esa es la parte final de la charla, que si queremos hacer conservación, requerimos de esta parte, ¿no? Inclusión. No importa si vas a ver abundancia, si vas a ver genética, vas a abordar cuestiones de ecofisiología. La parte importante es la inclusión, ¿no? De la comunidad para sí, nuestro objetivo es la conservación, ¿no? Y luego le sigue uso y preferencia de hábitat, que también va muy de la mano, no solamente ese aspecto ecológico, sino también para su conservación. Y por ahí vienen ya más estudios, ¿no? En menor número. Entonces, en México también se encuentra como especie amenazada. También se le considera especie prioritaria por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y donde tenemos abundancias que van desde 0.027 a 3.1 individuos, ¿no? Que es la media es como 0.5 individuos, que más o menos estamos hablando de cada 3 kilómetros podemos encontrar una nutria en los ríos. Y, pero se tenía una tendencia, ¿no? Al declive poblacional, reducción en su distribución. Entonces, en cuestión de trabajos de genética ya de poblaciones, queremos ver, bueno, cómo, o hay estudios, se han hecho estudios donde se comparan entre cuencas, pues cómo están las poblaciones genéticamente hablando, ¿no? Ya con marcadores más finos, más recientes, y tenemos una escala más pequeña, ¿no? Entonces, este es México, este es el estado aquí negrito de Veracruz, y solamente estas tres cuencas del centro, que son estas, son el estudio, ¿no? Y aquí los gráficos de Pi representan los haplotipos, ¿no? ¿Qué tanto se parecen entre las tres regiones? Entonces lo que podemos notar es que no hay tanto recambio de individuos. Esto para la conservación es importante porque nos está diciendo que cada cuenca hidrológica está funcionando como una población o subpoblación independiente.
que si nosotros, por actividades humanas, interferimos para el intercambio de individuos, porque aquí la ventaja de la nutria es que es una especie semiacuática, por lo tanto puede cruzar tierra y cambiar de cuenca de una a otra en las partes altas y medias de las cuencas, puede haber conectividad, ¿no? Y esto mantiene una cohesión de la población y pues genéticamente es más saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio encontramos, o sea, encontramos 59 nutrias o individuos, que es una región bastante grande, entonces no son tantos individuos. Y estos datos son más o menos concordantes con otras metodologías indirectas, ¿no? Con modelos de nichos, bueno, queremos ver dónde están las mejores condiciones idóneas. Entre más rojo es más idónea. Los puntos representan registros de la especie. Encontramos en zonas más cercanas hacia las costas. ¿Por qué? Porque ahí los ríos son más caudalosos, hay más zonas lagunares y mayor disponibilidad de alimento, ¿no? Aunque ahí también está más concentrada a veces la población humana, ¿no? Y pues los sitios idóneos generalmente están fuera de las ANPs. Lo mismo, lo que ya había notado durante la maestría vuelve a aparecer una y otra vez, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en México, por ejemplo, sitios ANPs, áreas naturales protegidas sin nutria, en azul y en verde con nutria, ¿no? Entonces tenemos que solamente el 33% tenemos áreas naturales protegidas donde hay nutrias, ¿no? El resto, pues no de las ANPs no tienen nutrias, ¿no? La mayoría está fuera de las ANPs, ¿no? Entonces también es muy importante querer salirse, ¿no? Porque uno como estudiante, investigador, siempre quiere trabajar en un sitio más conservado, el más bonito, que esté dentro de áreas naturales protegidas, pero no nos asegura que estemos conservando a lo mejor a la especie, ¿no? Y ahora si le metemos un factor que no hemos abordado aún y es interesante conocer, que es el cambio climático, qué tanto van a proteger a estas NPs, en este caso a las nutrias, ¿no? Y lo que se ha visto con otros grupos, otros taxones, es de que no son tan efectivas, no son tan resilientes ante el cambio climático las ANPs. Entonces, tenemos que trabajar por fuera de las ANPs también, ¿no? ¿Y cuáles son las amenazas, las principales amenazas de la nutria, no? Tiene bastantes. Una de las más importantes es que, como viven en un sistema acuático, en los ríos, los asentamientos a lo largo de la historia de la humanidad, pues se han colocado junto al agua, ¿no? La disponibilidad de agua, entonces a estos ríos. Y no solo es que estemos junto a los ríos y aprovechando el agua de los ríos por la agricultura, que estamos desviando el agua, entonces tiene menos caudal, sino que nuestros desechos también van a los cauces de los ríos y no siempre tenemos buenas tratas de las aguas negras, por lo tanto, estamos cambiando curso de los ríos, disminuyendo el caudal y contaminando la poca agua que queda, ¿no? Entonces, esa es una de las principales amenazas, ¿no? En su hábitat, ¿no? La otra es la destrucción de la cobertura vegetal, ¿no? De lo que les decía, la zona de refugios, pues destrucción, ¿no? Tiene otras, ¿no? Como atropellamiento en algunas zonas que son más planas, la sobrepesca es otra, su captura como mascota, cacería por piel que a partir de los 80 empezó a disminuir porque entró en CITES como en el nivel 1, donde no se puede traficar con la nutria entera o sus derivados, y la producción de elementos sintéticos hizo que disminuyera, me refiero para cuestiones de hacer abrigos, ropa, ¿no? Disminuyera la demanda de nutrias, pero aún sigue, ¿no? Pero ya es menor. Aún mantiene, por lo menos en México. En otros países, como en Centroamérica, todavía sí sigue la cacería por la búsqueda de su piel. Y otra es los conflictos, ¿no? Con los pescadores. Entonces, a pesar de todas estas amenazas que tiene, bueno, pues da como resultado su declive poblacional, pero se mantiene en la nutria, ¿no? Es muy resiliente, es como un buen mustélido, resiste bastante las condiciones adversas, pero como todas las especies tienen un límite, ¿no? En el cual pues ya no vamos a encontrar a la nutria, ¿no? Y vamos a, como resultado, tener pérdida de poblaciones locales y regionales posteriormente. Y bueno, también otra amenaza que hemos notado es la percepción negativa hacia la nutria. Hay un sector, especialmente el pesquero, que consideran a la nutria como una peste, como una especie mala para su producción. Entonces, pues el resultado es, ya saben, cuando al humano no nos gusta algo, lo eliminamos, ¿no? Entonces usamos técnicas letales para acabar con el problema.
Y el otro, pues el desinterés, ¿no? De la gente hacia la conservación de la nutria o el desinterés simplemente a que tenemos nutrias en ciertos lugares y pues no vamos a proteger algo que no conocemos, ¿no? Entonces hay que atacar esos actores, ¿no? Que justo nos llevan al objetivo, que es la conservación de la nutria. Para poder conservar a la nutria, pues tenemos que entender primero el sistema en el que están. El sistema que están pues son cuencas, ¿no? Hidrológicas, que es un sistema muy dinámico, a diferencia de una selva tropical, de los páramos, de unos pastizales, que son más estables a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso a lo largo del año. En el caso de los ríos, pues tú puedes tener que depende también mucho, no solo de la topografía, sino también de la precipitación, ¿no? De los regímenes de lluvia. Puedes encontrar un río bien tranquilo durante un muestreo. El siguiente mes súper crecido en el cual ni siquiera puedes entrar a muestrear porque es peligroso. Cambian los cauces de manera natural, ¿no? Especialmente en las partes bajas, es muy dinámico y cambia de posición el arroyo. Entonces, las nutrias también se están adaptadas a este cambio, por lo tanto, nosotros como investigadores tenemos que también adaptarnos a esto y seguir a la nutria, ¿no? Mientras que en las partes medias es otra historia, en las cuencas, en la parte alta donde hay menos flujo, que está más encañonado, otras especies de peces, aguas más frías, la nutria también cambia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar eh, diferencias a lo largo de la misma cuenca, ¿no? Con la misma especie de nutria. Entonces, pues es importante entender eso. Y otra cosa, que en estos sectores, pues hay asentamientos humanos, ¿no? Y hay diferentes actividades agropecuarias, industriales, que afectan de manera diferente en las diferentes partes de la cuenca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte media, donde tenemos zonas grandes de cultivo, pues bueno, ahí los pesticidas, la deforestación de la orilla, pues va a ser como una de las amenazas. Y en las partes altas a lo mejor es la sobrepesca o la represa, ¿no? Para construir hidroeléctricas de tamaños muy grandes. En las partes altas la desecación, cambio climático van a afectar, ¿no? Entonces, son diferentes amenazas que van a cambiar a lo largo de la misma cuenca. Y les decía que son tan dinámicas que, por ejemplo, estas dos fotografías, la de aquí arriba, corresponde a el mismo sitio que está aquí abajo. Entonces, esto cambió en un mes. Esta crecida fue muy rara. Yo tenía como 40 años que no pasaba en este río. Y pues vean cómo quedó, ¿no? Quedó todo deforestado. Esto estaba lleno de vegetación y después de las crecientes cambió, ¿no? Y esto no fue necesariamente por mano del hombre, sino el ciclo normal de los ríos, ¿no? Esta es la fotografía durante la crecida, después de la crecida, ¿no? Cómo quedan todos estos árboles desaparecieron, ¿no? Entonces la nutria también se adapta a ello, ¿no? Entonces en nuestros valores de abundancia encontramos cómo durante esta parte que fue las grandes crecidas de ríos, cómo nuestras abundancias bajaron y después tiene una tendencia, ¿no? De recuperar la abundancia, ¿no? En el sitio. Ahí es una pregunta que está, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las nutrias cuando vienen las grandes crecidas? ¿Se mantienen ahí o se van a los afluentes, a los arroyos más pequeños? Y por eso en el río principal las abundancias bajan porque se van a otro lugar, porque igual también las nutrias se pueden ahogar, se las lleva las corrientes, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa, no? Ahí es una pregunta que todavía está en el aire. Y pues lo que les mencionaba, ¿no? Diferentes, actividades productivas afectan de diferente manera, ¿no? Como les decía en la Laguna Bacalar, por ejemplo, el turismo, se ha notado que eh, pues ahuyenta las nutrias y, por ejemplo, en otras partes donde hacen mucho rafting en ríos encañonados, de acá en México, se ha encontrado que tienen a niveles de cortisol las nutrias un nivel más alto, ¿no? O sea, están más estresadas cuando ven mayor presencia de personas en el río, ¿no? Pasando continuamente, ¿no? A lo mejor no desaparece, pero no sabemos, como les digo muchas veces, podemos ver a la nutria en un sitio, pero fisiológicamente su salud no la conocemos, ¿no? Entonces el hecho que simplemente esté una especie ahí en un sitio dado, no quiere decir que esté en las mejores condiciones óptimas, ¿no? Y pues eso se ve reflejado en su fitness, ¿no? Su capacidad reproductiva, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues sí, se refleja en las disminuciones poblacionales, ¿no? Entonces, pues tienen un montón de presión, ¿no? Entonces, nada más un ejemplo así, más local. Acá en México, todo lo que ven aquí, todos estos polígonos que ven son cuencas hidrológicas. Lo que está en rojo es que tiene una alta degradación. Después, en ya más clarito, son las que tienen menor
o están mejor conservadas. Entonces, la mayoría del país tienen una alta presión en las cuencas hidrológicas, ¿no? Se refleja pues también en las nutrias, ¿no? Entonces, todas estas diferentes amenazas, ¿no? Donde tenemos en otras regiones donde la contaminación del agua no es tan fuerte porque las nutrias tienen cierta capacidad, pero por ejemplo la sobrepesca, ¿no? El uso legal, ¿no? De técnicas de pesca eh, y el aumento de la población ha hecho que vayan disminuyendo, ¿no? Entonces, aquí les dejo como una imagen de este libro lo pueden descargar en internet, es gratis. Es un trabajo en conjunto de varios especialistas de nutrias donde abordamos a las diferentes especies, ahí vienen las dos especies de Chile también, donde están las principales amenazas y qué estrategias se pueden tomar para su conservación, ¿no? Entonces ahí, para que lo tengan como referencia, pueden utilizar este libro, ¿no? Y donde muestra, en este caso de esta especie, las tres más, o una de las más importantes, ¿no? Como la sobrepesca, técnicas inadecuadas, ¿no? De pesca, no se respetan vedas, etcétera. Desinformación de la nutria, que es muy importante, y conflicto, ¿no? Que nos da como resultado un conflicto muchas veces, con los acuicultores principalmente, o con los pescadores tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues si sabemos que puede haber este conflicto, ¿qué hacemos para entenderlo y cómo mitigarlo, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo en el cual quisimos evaluar cuánto es el conflicto que hay en diferentes zonas de un río, de tres ríos de México para ver, pues si realmente existe o no existe este conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuál es primero el escenario para generar un conflicto, ¿no? Primero, aquí pueden ver, el río natural, un arroyo, esta montaña, y pueden ver justo donde está el río, y estos pocitos que ven aquí son estanques artesanales donde se produce trucha. Entonces, esta distancia para una nutria no es nada. Las nutrias se pueden mover hasta 15 kilómetros a lo largo del río. Imagínense, pues aquí no son ni 100 metros. Ahora le agregamos lo que le mencionaba, la sobrepesca. Aquí uno tira las redes y no saca nada de peces o peces muy pequeñitos. Entonces, pues la nutria no tiene que comer. Y a un lado le ponen un plato lleno de comida, pues es como le llaman el efecto buffet, ¿no? Entonces se van a ir sobre los estanques, obviamente, ¿no? Tenemos el río y en rojito aquí tenemos a los estanques, ¿no? Y pues la nutria requiere de comer, también tiene, bueno, eso sí, que luego le llaman una especie voraz, necesita el 10% de su peso alimentarse, ¿no? Al día, y en peces o crustáceos. Entonces, como tiene un metabolismo alto, pues requiere bastante alimento. Y pues por lo que va a dar como resultado es esto, ¿no? El conflicto y la toma de decisiones incorrecta para solucionar, entre comillas, el conflicto con las nutrias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, esta nutria fue matada aquí, donde está esta fotografía. Eh, Se sorprendió mucho la gente porque no sabían qué animal era. Nunca lo habían visto o no sabían qué era, ¿no? Entonces lo mataron. Ah, pero eso sí, se lo comieron, claro, ¿verdad? Se comieron la carne de la nutria y ahí lo disecaron. Entonces cuando yo llegué con el proyecto, me comentaron, no, pues sí, tenemos este animalito. Y ya lo fui a ver y dije, no, pues es una nutria. Entonces lo que les decía, el desconocimiento, a pesar de que la nutria está ahí, en bajas abundancias porque el río es pequeño y es alta montaña, pero está la nutria, ¿no? Y no lo conocía la gente. Y entonces, pues este desconocimiento pues da como resultado la muerte, ¿no? De las nutrias cuando hay conflicto, ¿no? Entonces, en diferentes sitios veíamos pues que su solución era matando a los ejemplares, ¿no? Y, pues, ¿qué hicimos? Bueno, pues evaluar qué estanques eran los que tenían problemas, se les dio cambio de manejo, ¿no? Pues bueno, pónganle mallas, pónganle cercos, ¿no? A los productores, ¿no? Ponemos cámaras trampa ellos son los productores, ¿no? Los que tienen conflicto. Aquí está el señor, que mató a la nutria y estuvo muy interesado y ya después el señor cambió de perspectiva, ¿no? Los pensamientos de la nutria, ya le platicamos, es una especie importante, esta especie amenazada, además es ilegal matarla. Entonces empezó de manera voluntaria a liberar pescados, ¿no? Al río para que la nutria tuviera también que alimentarse y no llegara a lo mejor tanto a sus estanques, ¿no? Entonces son como cambios, ¿no? En el chip de las poblaciones locales de matarlo ahora protegerlo, ¿no? Por ahí otro productor le dejó un estanque libre sin enmayar para que la nutria llegara a alimentar, ¿no?
porque les gustó, ¿no? Entonces, trabajamos en total con 38 aquicultores y en donde vimos que pues, sí, el 50% nos mencionó que sí tenía conflicto, perdón, que no tuvo conflicto, pero el otro 25-26% es que sí hubo conflicto, que tenían, en el momento que llegamos sí tenían el conflicto y el 26% que alguna vez lo tuvieron, ¿no? Entonces la mitad de los productores sí han tenido conflicto con otros y la otra mitad no. O por lo menos eso dijeron, ¿no? También hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en cuestiones de encuestas de conflictos, porque tienden luego a subestimar la realidad, porque te mienten, ¿no? No tienen miedo de que, ay, a lo mejor si digo que maté la nutria, me van a llevar a la cárcel o una multa, etcétera, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que llegar con diferentes estrategias, ¿no? De pláticas, para que tengan confianza y digan, pues realmente si tienen el conflicto o no. Entonces, les decía, íbamos, evaluábamos cómo era el estanque, si estaba a nivel de piso, estaba alto, era de este estilo, ¿no? Ya más tecnificado, les colocábamos las cámaras y veíamos que en las cámaras lo que realmente se robaba a veces los peces de los productores era el vecino, los perros, mapaches, otros animales, y no era la nutria, ¿no? Y entonces les mostrábamos los resultados y decían, ah, no, pues entonces yo solo culpaba a la nutria, ¿no? Y entonces al inicio les hicimos una encuestita en donde le preguntábamos, bueno, ¿cómo solucionan el problema, ¿no? De la depredación de peces por parte de la nutria? Y el 33% nos dijo, así, las matamos, ¿no? Luego el 18% atrapándolas. Esa atrapándolas lo pongo entre comillas porque puede ser que se atrapan y las matan, ¿no? Por ahí unos me decían que las atrapan y las fueron a soltar otra vez a otro lado, a otro río, ¿no? Otra vigilancia y el 37% nos decía que mallando, ¿no? Proteger, poner mallas alrededor. Y después de ponerle los estanques, enmallar estanques, darle las charlas de cambiar en el manejo, la importancia de la nutria, etcétera, volvimos a hacer meses después las mismas encuestas y pues ya solamente uno contestó que sí, matando es la solución, pero el resto cambió, ¿no? Totalmente en la actitud, ¿no? Entonces, ya no las matan, ¿no? Incluso por ahí uno de los productores, ya en confianza ya me dijo, no, pues yo sí, que me había dicho de entrada que no había matado a la nutria, y después me dijo, no, sí, sí la maté, de hecho está enterrada acá, ¿no? Ya me llevó, ya pues eh, recuperé los restos de la nutria, ya, pues, los huesos, pero pues ya cambió, ¿no? Ya su actitud y ahora, pues ya protegen más a las nutrias, ¿no? Entonces, por eso es importante justo la incorporación de la sociedad eh, en, en nuestros proyectos de investigación, ¿no? Nada más nosotros llegar con nuestros estudiantes a ese proyecto, sino también involucrar a la gente, enseñarles cómo hacer los monitoreos también. Ellos pueden generar sus propios datos, ya que es una especie de indicadora, pueden saber qué les está pasando al río donde ellos viven a través de las nutrias, ¿no? Pero para ello, pues hay que entrenarlos, ¿no? O sea, con técnicas de uso de cámaras trampa, vean, estos registros son de pobladores, ¿no? Luego me mandan videos, ellos, miren, encontré la nutria y obtienen mejores datos que a veces que uno, ¿no? Entonces, eso es muy padre y pues los formas o a la comunidad las haces parte del proyecto, se empoderan y por lo tanto protegen a sus recursos. Porque finalmente, ¿quién va a conservar a la nutria o a cualquier otra especie? ¿Quién va a decir si la mata o no? ¿Lo aprovecha o no? Son ellos, ¿no? Que viven al día con los recursos y en contacto con estas especies, ¿no? Entonces, pues por eso se integran estos comités de monitoreo, ¿no? Que nos ha permitido obtener mucha información, ¿no? Pero para esto, pues se lleva, antes de llegar a esos resultados, pues sí es un arduo trabajo de concientización, talleres, ¿no? Enseñarles cómo usar un GPS, cómo poner las cámaras trampa, y convencerlos, ¿no? De que pues trabajen, porque muchas veces no se tienen los recursos como para pagarles, porque luego ves las primeras juntas así bien llenas de personas y cuando le dices, no, no vamos a poder pagar o va a haber a veces jornales, a veces no, se te vaya a la mitad, ¿no? Eso es algo bueno porque se te está quedando la gente que realmente tiene interés, ¿no? En participar. Y esa misma gente, cuando empieza a trabajar, empieza a jalar a gente de la misma comunidad, ¿no? Y es un efecto como en cascada. Y eso es muy padre. Y entonces, pues se les hace que se diseñó un formatito ya más o menos estandarizado para que no importa en qué parte hagamos los monitoreos participativos, que sea muy sencillo. De hecho, nos ayudaron, nosotros les entregamos un folletito, un formato a ellos. Nos decían, no, es que esto está muy difícil, no lo entiendo, en campo mejor así. Entonces se fue perfeccionando
entre los dos sectores. Se obtuvo al final un formato en el cual es sencillo de tomar datos y se puede aplicar a diferentes partes, ¿no? Para obtener datos de las nutrias. Y luego, pues, gracias a esto, pues, nos han invitado a diferentes workshops o talleres justo para replicar esto, ¿no? La enseñanza de estas técnicas a las comunidades que trabajamos en 2019 en Guyana, con estas dos asociaciones, Save the Giants, que trabaja en Guyana con la nutria gigante, y jaguares y hormiguero gigante, por eso el nombre, ¿no? Salvemos los gigantes. Y esta asociación, que es una de las más importantes de conservación en nutrias a nivel mundial, eh, que es el International Otter Survivor Fund. Por aquí tenemos aquí está Grace, que es la presidenta, y Paul, el vicepresidente. Me invitaron a colaborar y ahora vamos a trabajar este mismo taller que se trabajó con las comunidades locales, con cuestiones de educación ambiental, monitores participativos. Vamos a hacer una hora acá en México, ¿no? Para noviembre, por si alguien está interesado de participar. Son bienvenidos, donde vamos a estar trabajando con enseñar cómo monitorear nutrias, incorporando comunidades locales y haciendo también parte de divulgación, ¿no? Por ahí con los niños y jóvenes, ¿no? De las comunidades. Entonces, pues este trabajo pues, nos ha ayudado a obtener muchos datos y además a sumar gente hacia la conservación. No nada más nosotros como investigadores, como conservacionistas, sino también nos vamos haciendo de más gente que nos pueda ayudar. Y por ahí la otra amenaza que les mencionaba es las nutrias como mascota, que últimamente ha aumentado, y nosotros como grupos de expertos de la IUCN de las nutrias estamos preocupados, es porque las nutrias se están volviendo populares en las redes sociales, y eso es bueno y malo, ¿no? Bueno, porque pues, ya conocen más a la nutria. Lo malo es que la gente empieza a antojarle o quieren tener nutrias en cautiverio. ¿Qué implicaciones tiene? Primero, hablando biológicamente, las nutrias tienen una estrecha relación, ¿no? Durante la crianza, que la madre es la que les enseña lo que es el buceo, para la apnea, ¿no? Aguantar respiración, buscar el alimento bajo las rocas, bajo los troncos, moverse a lo largo de las orillas, a lo largo del río. Entonces existe una estrecha relación, ¿no? Entre madre y cría, que es un proceso de enseñanza que puede llevar de 1 a año y medio, incluso hasta 2 años, ¿no? Que están las crías con las madres. Entonces es muy importante. Y cuando extraen a las nutrias, obviamente extraen a las crías, porque un adulto no van a agarrar un adulto, al menos que no lo trampees. Y pues las nutrias cuando son crías, las van y las sacan de las madrigueras, que las podemos ver así, y son las que te venden, ¿no? Y claro, como son crías, pues sí, son súper tiernas, son juguetonas, pero ya cuando llegan a la etapa adulta, pues ya cambia, ¿no? Esto puede tornarse agresivo, o con otras mascotas, y, y pues no solo solamente el problema de que te dé una mordida, que además tiene una mordida muy fuerte, sus colmillos y molares y premolares son muy filosos, o sea, comen pescados enteros. Imagínense qué haría con la carne de las personas. O sea, sería como comerse un bombón, ¿no? Algo así, ¿no? Algo muy suavecito. Y bueno, ese es un problema, ¿no? Extraen las nutrias de vida libre, porque, ojo, no hay UMAs, unidades de manejo, criaderos, donde te críen nutrias para la venta, ¿no? Porque es ilegal, porque está dentro del apéndice 1 de las CITES. Entonces, todas las crías que vean en las redes vienen de tráfico ilegal. Todas las que vean, ¿no? No importa el país. Porque esto está a nivel mundial, ¿no? Está no solamente con esta especie, sino con otras especies de nutrias. Y bueno, aquí está otro problema, el contacto con especies domésticas, ¿no? Como el perro principalmente, que el perro le transmite enfermedades como el distemper, que el cual es para la nutria del 100% se muere de las nutrias. Una vez que le da distemper a la nutria, se muere. A los perros a lo mejor no se muere, ¿no? Un moquillo, u otras enfermedades que al perro pues, no lo mata, ¿no? Pero para la nutria sí, es letal, ¿no? Y el problema no es solo que se murió el organismo que extrajeron, sino que a veces en las comunidades locales, donde de repente agarran nutria, los pescadores se las llevan a sus casas y les tienen contacto con perros, se contagian, y lo que pasa con la nutria enferma es que empieza a dejar de comer, empieza a perder movilidad en las patas traseras, ¿no? Entonces se ve como más torpe.
Entonces la gente luego cree, ah, no, pues está triste la nutria, y lo que hacen es liberarla al río. Entonces, al liberarla, pues ya con el virus, pues puede contagiar a otras nutrias en vida silvestre, lo cual propicia que se mueran más nutrias, ¿no? Todavía. Entonces, esta parte es como, lo siento como una amenaza, ¿no? Ver estas imágenes, precisamente porque la gente cree que son, que se pueden tener como mascota, ¿no? Y además, estas imágenes, estas especies que ven aquí, estas tres, bueno, esta es la misma especie, es asiática, es una especie que es mucho más pequeña de tamaño que la Ontralongicaudis y además es una especie sociable. Entonces sí se adecua un poco más a estar con las personas. Pero ustedes ya saben el trasfondo de la historia, ¿no? De estas fotografías, de dónde vienen, ¿no? Entonces, igual si las ven así, estos cafés de Japón donde uno puede ir a un café y hay nutrias, son ilegales, ¿no? Al final de cuentas, y se está haciendo esfuerzos con otros compañeros para evaluar cuánto es esta extracción de vida silvestre y qué sitios son los que se distribuyen, ¿no? Entonces, sí, ¿no? ¿Por qué no conformarse con perros, gatos o peluches o juguetes, sino a fuerza queremos tenerlos, ¿no? Y pasa con otras especies que he visto por ahí, los loris, perezosos, que también se han vuelto así en moda, tienen la misma historia, ¿no? Que eso que la nutre, ¿no? Entonces ya saben esta, ¿no? La cuestión de concientizar a través de las redes y evitar esto, ¿no? Porque ya ustedes ya saben lo que está detrás, ¿no? Tráfico ilegal, que por lo tanto va a disminuir sus poblaciones silvestres. A pesar de todas las amenazas que ya les platiqué, pues también viene esto, ¿no? El reclutamiento de las crías, pues se pierde, ¿no? Ah, y muy importante, casi el 100% de las nutrias en cautiverio se mueren, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitan cuidados muy especiales. No cualquier veterinario te va a atender bien una nutria. Los requerimientos alimenticios son muy específicos. El hábitat donde los debes de tener o el encierro también necesita ciertas condiciones. Por ejemplo, si tú tienes una nutria en seco, en cemento, si no tiene agua, se le empiezan a salir como callos o agallas, en las patas, ¿no? En las palmas, porque su piel es muy delgadita, es muy sensible, de esa manera detectan los crustáceos o peces bajo el agua, ¿no? Entonces, es muy sensible su piel, entonces se les hace ampollas y ámpulas muy feas. Entonces, sí, generalmente se mueren. Luego me contactan mucho, ¿no? Por redes, para cuidados, ¿no? Ah, es que mi torre está muy mal y así, ¿no? Y ya les digo recomendaciones, ¿no? Pero sí, generalmente se muere, ¿no? Entonces, aquí desde nuestras casas, desde la comodidad de nuestra celular podemos aportar, ¿no? Eh, no a lo mejor con todas las otras amenazas que tiene la nutria, sino estas, ¿no? Simplemente no compartan, si les pido material donde vean a nutrias como mascota, porque justamente hace que esta demanda empiece a aumentar, ¿no? Entonces hay que combatir la demanda para que no exista más extracciones, ¿no? Y pues compartir, ¿no? Informaciones de el por qué no es una mascota, si alguna vez les llegan a decir, ¿no? Entonces, si se fijan, el sistema es bastante complejo, ¿no? Desde las redes sociales hasta cuestiones de cambio climático, manejo integral de cuencas, en la cual nosotros hemos abordado un poquito de todo para tratar de entender el contexto general de, de la nutria, ¿no? Y su importancia de la conservación y cómo vamos a hacer la conservación. Que todas las conclusiones llegan a lo mismo, ¿no? Si tenemos que trabajar este, sí, claro, con nuestros datos ecológicos, pero con cuestiones socioambientales también ahí. Tenemos que integrar un manejo de la cuenca, porque todo va a reflejarse en el río, en el agua, que va a reflejarse igual de manera con las nutrias, ¿no? Entonces tenemos que tener este tipo de información integral. Y la parte social, lo que les decía, es fundamental, es el pilar en todos los aspectos que a lo largo de mis años que trabajo con las nutrias, siempre como un denominador, siempre resulta siendo lo más importante las comunidades, ¿no? La gente y el manejo que se da a los recursos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el pesquero, ¿no? Que también es muy importante, eh, la sobreexplotación, ¿no? De peces. Entonces, si nosotros queremos hacer conservación con la nutria, pues tenemos que integrar el sector pesquero y acuicultor, no solo en México, sino a lo largo de su distribución o con otras especies de nutrias. Es lo mismo con el jaguar, una de las
cuestiones que se trabajan para la conservación, pues son con los ganaderos, ¿no? Por ejemplo, con lobos, también igual ganaderos. O sea, si no pones esa pieza clave en tus programas de conservación, es poco éxito que vas a tener, ¿no? Es poco viable, ¿no? Tu proyecto de conservación, ¿no? Y pues sí, a lo largo de estos años, pues hemos tenido muchas lecciones, ¿no? Entonces, no siempre es fácil trabajar con gente. Casi todos los que queremos trabajar, yo era uno de esos, lo reconozco, que tenemos que trabajar con conservación de cualquier especie. Queremos trabajar, sí, con nuestra especie en el área natural, ¿no? En su hábitat. Y nos olvidamos de la gente, así como que, ay, no, le dan la vuelta, ¿no? O sea, porque es complejo, ¿no? El sistema de integrar a la gente y nosotros lo que nos interesa es saber, pues no sé cómo se mueven los individuos, ¿no? La conectividad del paisaje, ¿no? Sus abundancias, sus variables del hábitat, su comportamiento, reproducción, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si lo queremos realmente hacer a conservación, pues tenemos que entrarle a esta parte con la gente, que es a veces mucho más difícil, es lo más difícil de los proyectos, ¿no? No importa, te estás mojando, estás trasnochado, llevas días en el campo, pero eso resulta siendo más fácil todavía que a veces trabajar con la gente, porque sí nos hemos encontrado con grupos que sí te dicen, no, no queremos trabajar, aquí sí les vamos a matar, no me interesa tu proyecto, los grupos de comité participativo no funcionan, hay roces entre ellos o quieren que les estés pagando, entonces hay que eh, ir como mediando todo eso y considerando. Y es como a base de experiencia que uno va ganando y ya sabe más o menos cómo llegarle, o ya, incluso ya uno ya reconoce, ah, este grupo va a ser difícil de trabajar, o no se va a poder, o con esta así muy, muy bien, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que hemos visto es hay redundancia en algunos estudios que ya no son a lo mejor tan necesarios, son importantes, pero a lo mejor ya no ser enfocándonos tantos en ellos, ¿no? Como por ejemplo las dietas, ¿no? Pues se sabe muy bien ya la dieta y mejor hay que desarrollar nuevas metodologías, ¿no? De investigación. Por ejemplo, el fototrampeo con otras es poco usado en el país y a lo largo de su distribución, precisamente porque las condiciones otra vez del río, es difícil trabajar el río con fototrampeo, ¿por qué? Porque por ahí pasa mucha gente, entonces las ven, se las roban, tienen un alto índice de robo, mayor que cuando los pones dentro del bosque, en la selva, ¿no? En otros lugares, porque es más difícil que las encuentren. Y aquí no, es muy conspicuo. Y las crecientes de los ríos, lo que les decía, crece el río, se lleva tus cámaras o se quedan ahí amarradas al árbol, si es que no se lleva todo el árbol, ¿ya? Pero las echa a perder, ¿no? Entonces, es complicado trabajar con las nutrias, ¿no? Igual radiotelemetría también complicado porque pues las nutrias no tienen un cuello como otras especies, entonces si le pones un collar, se lo quitan. Les pones un chaleco, se lo quitan también, o tienen el riesgo de atorarse entre las ramas debajo del agua y pues de ahogarse, ¿no? El individuo. Entonces, las únicas maneras que utilizan es implantes, ¿no? Subcutáneos. Entonces, eso limita mucho la vida útil y el alcance, ¿no? Para la radiotelemetría. Entonces, pero pues hay maneras, ¿no? Están los modelos de nicho, que es otra eh, enfoque importante, ¿no? Y con aras de entender consecuencias de cambio climático, ¿no? Que no se sabe muy bien con las nutrias qué puede pasar. Pero pues si va a haber cambio en regímenes de lluvias, pues obviamente eso va a repercutir en la disponibilidad de agua y de recursos para la especie, ¿no? Y seguir trabajando, ¿no? Mucho con esto de conflicto hombre-nutria, que vimos que sí existe realmente y que puede ser una de las amenazas que estaba ahí oculta, ¿no? Y no se abordaba. De hecho, todavía cuando nos reuníamos expertos en algunos simposios, no había casi estudios de esto, ¿no? Y ahora se ha cambiado un poquito, cada vez ya se hacen más estudios sobre este conflicto, ¿no? Y establecer estrategias de mitigación, ¿no? Y muy importante, desarrollar todos estos proyectos, ya sea con comunidades locales o ecológicos de conflicto, pero fuera de las ANPs, ¿no? También, que no olvidemos eso, que la mayoría de la biodiversidad está fuera de las ANPs y establecer, pues, un monitoreo, ¿no? De esta demanda creciente de nutrias, ¿no? Porque es muy difícil evaluarlo, qué tantos se está comercializando o qué tanto empiezan a comprar o vender nutrias, porque no todos te dicen y es clandestino, entonces es difícil evaluarlo, pero se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, antes de terminar mi charla, les voy a pasar un videito de algunos tomas que hemos hecho en campo para que vean cómo son los diferentes hábitats donde está y cómo estamos trabajando con las nutrias.
Entonces, se los paso y regreso con esta diapositiva. Eh, ¿Me dicen si se ve? ¿Sí pueden verlo? ¿La pantalla se ve? ¿Esta que dice Nutrias de México? No los escucho. Bueno, entonces, hay unos videos de unas personas que han trabajado con nutrias en el noroeste del país y pues donde justo lo que vemos, ¿no? Parte de su comportamiento, las nutrias también tienen actividad como crepuscular y nocturna o sea, los podemos ver durante la mañana muy tempranito o ya cuando va a ser oscurecer, ¿no? Es donde hacen sus actividades de pesca porque es cuando los peces también tienen actividad y además no hay personas, entonces es cuando podemos ver a las nutrias, ¿no? Entonces, pues sí tienen, vean ahí, justo volteó hacia la cámara, se da cuenta que está la persona y se va, ¿no? Entonces, sí son, eso es lo que hace que sea difícil de verlas en campo, porque en cuanto nos escuchan que vamos caminando por ahí, pues se avientan, ¿no? Al agua y pues ya no la ya no la vimos, ¿no? Por ejemplo, este ejemplar es una nutria que tenían en semicautiverio en Tabasco y pues nos permitió hacer tomas ahí de ella. Se fijan, ahí tiene como en el cuello una cicatriz, ¿no? Los que la tenían amarrada. Entonces, la piel de la nutria es muy sensible. Entonces, pues le cortó, ¿no? La cuerda ahí y pues, ya quedó esa marca. Y pues trabajamos en sitios, ¿no? Donde son ríos muy caudalosos, selvas altas, selvas medianas, perennifolias, donde tenemos que hacer recorridos en lanchas a motor para evaluar, ¿no? Aquí sí la cobertura arbórea es bastante buena para la nutria, pero en ríos, por ejemplo, en la cuenca media, pues tenemos que trabajar en ríos que son a lo mejor como este estilo, que son rápidos, entonces necesitamos balsas para hacer rafting, y donde, pues, por ejemplo, esta vegetación de la izquierda, que son como pastizales, eso es muy buena para las nutrias, y vean, aquí llegamos al lado derecho, que son taludes, que también utilizan para sitios de marcaje. Las nutrias utilizan, igual esta parte también es una cuenca alta, y una cuenca mediana, perdón, donde esas grandes rocas las utilizan como centros de comunicación, las nutrias defecan ahí, y se van. Y llega otra nutria, olfatea y puede saber qué individuo anda por el territorio y se puede saber, ellos pueden saber, bueno, es un pariente o es una hembra en celo, porque dejan una secreción especial llamada, eh, eh, le dicen jelly en inglés, como gelatina, que parece literal una gelatina, y ahí podemos encontrar mucha información, tanto para genes, para cuestiones de contaminantes, hormonas, etcétera, ¿no? Esta es una parte alta donde ya el río, pues uno tiene que ir a pie, ¿no? Que son ríos de respuesta rápida, que son peligrosos durante lluvias, y otros pues son manglares, ¿no? Zonas lagunares de manglares, que es muy difícil de encontrar rastros aquí, la verdad, y otros que son en humedales, ¿no? Con vegetaciones de popales o de carrizales, tulares, que son muy angostos, ¿no? Los canales, a diferencia de otros ríos más grandes, ¿no? Entonces, dependiendo del río o la altura de la cuenca, es el tipo de transporte de bote o a pie que vamos a estar haciendo nuestros transectos, ¿no? En los ríos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, vamos dos botes, uno de cada orilla, para trabajarlo, ¿no? Y les decía, pues también colaborando con acuarios zoológicos para obtener muestras de DNA, cuestiones de hormonas, que también el trabajo en cautiverio nos da mucha información que nosotros en campo no podemos obtenerla, ¿no? Cuestiones de comportamiento, cómo marcan, eso lo podemos ver en cautiverio. Entonces es una parte muy, muy importante también para complementar esa parte del rompecabezas que es difícil tenerlo completo. Y pues se trabaja generalmente con nutrias con esto, ¿no? Con excretas y secreciones anales porque son rastros indirectos que nos dan muy buena información para hábitat, abundancia, genes, y es una técnica no invasiva, por lo tanto es buena, ¿no? Y eh, de hecho muchos artículos te piden que trabajes con ese tipo de metodologías a que sean invasivas, ¿no? Que sea trampeo, por ejemplo. Y bueno, pues ya entonces, con eso terminaba mi charla y quería pues, agradecer a todas estas
ONGs, institutos, organizaciones con las cuales a lo largo de estos años he colaborado, estudiantes y amigos, que pues han hecho que pues este trabajo con Nutres se siga llevando a cabo, ¿no? Y pues que le falta mucha historia todavía. Eh, Sé que en Chile no tienen esta especie, pero tienen otras dos especies y una que es marina. De hecho, tienen uno de los mamíferos, el carnívoro marino más pequeño, que es la alondra felina, y ahí hasta el sur, pues tienen al cochín. Entonces, pues también por ahí hay cosas interesantes que trabajar en Chile con las dos especies de nutrias que tienen. De hecho, tienen a la especie más amenazada de las 13 que existen, que es el Huillín, ¿no? La Lontra porovocax. Entonces, pues muchas gracias y pues estoy al pendiente si tienen preguntas, comentarios, adelante. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Muy bien, sí. Ay, qué bueno, porque hoy cuando Sí, preguntabas lo del video te estaba respondiendo y se ve que algo falló, pero lo tuve que sí, reconectar. ya no te escuché, ajá, pero sí se Sí, vio. genial, sí se veía, se veía. Ajá. Solo que no sé cómo Alguien, dejar de compartir. Arriba hay un... Ya, Eso, ahí listo. no dije nada. bueno, primero muchas gracias por la presentación, estuvo muy lindo. Y si alguien tiene alguna duda, la va dejando en el chat. Acá María dice, gracias por la presentación. Pablo, sobre su trabajo en filogeografía, propuso la diferenciación de especies de nutrias. ¿Cómo es la situación taxonómica del grupo en este momento? Ahorita se hizo otro estudio con colaboración ahí de estudiante de doctorado de Brasil. Ella estuvo trabajando con cuestiones ya de marcadores. Yo trabajé en mitocondriales y yo trabajo con cuestiones nucleares, que ya te muestra otra historia. Y al comparar su estudio de ella con el mío, vimos que sí, totalmente es congruente esta historia de que son los dos grupos diferentes, ¿no? Entonces, está sometido el artículo en donde hacemos la propuesta que se tome como especies diferentes, ¿no? Entonces, probablemente vamos a tener 14 especies en lugar de 13 especies de nutrias. Qué bueno, qué interesante. Sí, sí, sí. Sí, va a estar padre. A ver. Sí, esperemos que salga pronto. Sí, Bueno, sí. acá hay 3 personas que te dicen muchas gracias por la buena presentación, muchas gracias, estuvo muy interesante y gracias, saludos desde Brasil. Así que Saludos, gracias, gracias. hubo personas de muchos países que estuvieron viendo las charlas. ¿Alguien más tiene alguna Ujú. pregunta, algún comentario? ¿Por qué se encuentra menos población en las ANP? No es tanto que la población sea menor, sino que la distribución bueno, de las ANPs ocupan el 10% en este caso de México, que de hecho tiene que ser el 15% según UNESCO. Eh, y dentro de esa, la mayoría de las ANPs no tienen nutres. O sea, las áreas naturales protegidas cubren muy poquito de la distribución de las nutrias. Ya la cuestión poblacional ya es otra cosa, porque podemos encontrar sitios fuera de ANPs donde sí tenemos más abundancia de las nutrias que dentro de la ANP. Pero eso no está relacionado directamente porque sea una área natural protegida, sino porque a lo mejor el área natural protegida está en la parte alta de la cuenca donde de manera natural las abundancias son menores y la parte externa es en la parte baja de la cuenca, ya cerca del mar, y a lo mejor ahí tenemos más abundancia. Y es por el sistema natural, no tanto por la delimitación de la ANP, ¿no? Pero sí estaría interesante hacer esta comparación, pero se da más que nada por eso, ¿no? Bueno, esperamos que haya respondido la pregunta. Otra persona dice, ¿crees que las redes sociales hacen peor a la conservación de las especies porque justamente mascotizan todo animal? ¿O crees que si ayuda perdón, que se movió, o si crees que ayuda a que puedan llegar más lejos la información correcta? Porque videos de animales silvestres que mascotizan hay miles, lamentablemente, cuando antes tanto no pasaba o por lo menos no se veía. Sí, justo como mencionas, ¿no? Antes no se veían tanto, ¿no? Entonces se están volviendo más comunes y justo yo creo que eso sí hace que sea negativo, ¿no? Precisamente porque empieza a crear una demanda, un interés por tenerlos como mascota y no a su conservación, ¿no? Porque la gente desconoce esta parte, ¿no? Pero entonces podemos utilizar justo las redes sociales para hacer como infografías o dar este tipo de información para que sepan el trasfondo, ¿no? De lo que está pasando atrás de esa fotografía o el bonito video, ¿no?
O sea, es como una navaja, ¿no? De doble filo, entonces, pero también sí puede apoyar a la conservación, indudablemente, ¿no? Por ejemplo, un caso acá en México, donde se vio una tortuga marina donde tenía dentro de la nariz un popote y se ve cómo se lo sacan y sufre, ¿no? Y le sangra, todo el popote completo lo tenía metido en la nariz. A partir de eso empezó a hacerse como muy viral y se empezó a hacer un movimiento que terminó en políticas públicas en donde se prohibió, ¿no? El uso de popotes, de plásticos no degradables en México, ¿no? Y las bolsas de plástico, ¿no? Entonces, fue gracias a eso, ¿no? Entonces, también gracias a las redes también podemos darles enfoque, ¿no? Utilizarlas de la manera correcta. Por eso les digo, no compartan ese tipo de fotografías donde se mascotizan, donde se ve como mascotas, donde sí están en el río, o a lo mejor están en cautiverio, pero no se nota que están en cautiverio. O sea, esas sí podrían ser, pero esas no. Para cualquier especie, no solo para la nutria, ¿no? Buenísimo, gracias. Y acá Fátima te dice, bueno, sí, muchas gracias. En la pregunta anterior te está Ah, la diciendo que pregunta, sí. gracias, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En cuanto a la transmisión de enfermedades, ¿pueden generar zoonosis? No hay como un estudio, o sea, no he registrado que de la nutria brinque hacia las personas. No, al revés, sí se podría ver, no hay documentado, pero sí existe un riesgo, ¿no? Por ejemplo, el COVID, sí, por ejemplo, el COVID sí les pegaba a las nutrias, ¿no? Entonces, cuando estaba muy fuerte, se procuró, no solo las nutrias, sino las mustélidos, la familia de las nutrias, sí les daba COVID, ¿no? Entonces, sí hay un intercambio, ¿no? De enfermedades, por lo menos del hombre hacia la nutria, ¿no? Sí, en los Pero, por felinos ejemplo, se pasó lo puede ver, mismo. ¿no? Como rabia, por ejemplo, eso también puede ver, ¿no? Unidireccionalmente, ¿no? Ujú. O ciertos parásitos que, por ejemplo, tienen nemátodos, ¿no? Que eso también podrían afectar al ser humano. Ujú. Sí. Ante la duda, entonces mejor prevenir. Exacto, sí, con cualquier especie de vida silvestre es prevenir, ¿no? Y estas son las cuando pues los tienes en cautiverio, ¿no? Sí, tal cual. ¿Alguien más tiene una duda? Ahí, bueno, pusieron gracias. Ay, ay, ¿Alguien ay, ay. tiene alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces voy a pasarles el link para la próxima charla, para todos los que quieran participar, incluido vos, Pablo. Y Muchas gracias. bueno, te agradezco mucho por haber estado acá, por habernos esperado también. Así que muchísimas gracias. Ujú. Sí, Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por en la que invitación de la clase. nuevamente y espero que les haya gustado y servido la información, ¿no? Ujú. Sí, muy útil. Sí. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias gracias. nuevamente por todo. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo Dejarlo en la entonces en la pantalla próxima y nos charla. Sí, chao, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos.